Ya está nuestro invitado aquí, el doctor Henry Cucalón, lo estamos viendo ya en la pantalla y no sé pues si comenzamos la entrevista con Alcides Montilla como es tradicional. Tradicional, con Alcides Ezequiel Montilla. Un gran saludo para el abogado Henry Cucalón por estar con nosotros, siempre bienvenido. Y vamos con eso, don Alcides, las primeras preguntas, luego Julio. Así es, efectivamente, le damos la bienvenida al abogado Henry Cucalón Camacho, asambleísta del Partido Social Cristiano en alianza con Madera de Guerrero. Hay que indicar que don Henry Eduardo Cucalón Camacho es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, abogado, trabajó en la Procuraduría desde 1998 hasta el 2002, fue secretario del Consejo Cantonal de Guayaquil del 2002 al 2012, asambleísta, como digo, del Partido Social Cristiano desde 2013 hasta 2021, en 2 periodos, y fue uno de los interpelantes del fiscal Carlos Vaca, entre otros, integró la comisión, o integra la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Abogado, es hora de balances, a poquísimas horas de que termine este actual periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. Los números no le favorecen a la Asamblea porque según el último dato de Sedatos, ¿verdad? La gestión de la Asamblea empezó en mayo del 2017 con un 43% y termina en septiembre del año pasado con el 3%, y en la credibilidad pasó del 29% en mayo del 2017 al 2% en septiembre del 2020. En lo que le corresponde, abogado, ¿cuál es el resumen de su trabajo? Leí que usted ha presentado varios proyectos de ley. ¿Cuál es el informe suyo? ¿En qué medida usted justifica realmente el informe de Sedato en cuanto a la aprobación magra que ha tenido el actual periodo de sesiones? Buenos días. Buenos días, Alcides, Julio y Andrés. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes y gracias por la oportunidad. Saludo a todos los oyentes de Radio Atalaya. Me sumo a la indignación ciudadana. Comprendo cuál más el motivo del descrédito, de la desconfianza y la falta de legitimidad que ha tenido este órgano legislativo. Normalmente los congresos, los parlamentos nunca son bien evaluados en términos generales, pero es obvio que este con creces superó las expectativas negativas y la gente y el pueblo está dolido, está decepcionado y tiene algunos factores. Aparte de un trabajo que siempre es colectivo, que no llega necesariamente directamente al pueblo porque no hace obras, no ejecuta servicios, sino que es esta entelequia que se puede denominar legislar y fiscalizar, hay unos aspectos que sí fueron golpes letales. Uno, el tema de la corrupción directa, donde estuvieron vinculados asambleístas, como el caso de Pedernales, la corrupción siempre condenable por todo punto de vista, pero encima en pandemia, jugando con la vida de los ciudadanos, saqueando a costa de la vida de la gente que en la pandemia no tiene perdón de Dios, por así decir, y que hayan existido asambleístas involucrados en esto. Hubo otros inclusive que fueron sentenciados en el tema de sobornos y perdieron su dignidad como asambleístas. Si usted le suma el tema de los diezmos, que siempre ha existido, no siempre denunciado, usted comprenderá que fue pues un cóctel mortal. Si usted a eso le añade quiénes han sido las cabezas, quienes han manejado esto en su momento, Alianza País, tanto en el bloque original como en la escisión que quedó de ese mal llamado oficialismo que quedó con el presidente Moreno, un presidente de la legislatura destituido de entrada. De entrada, yo fui el interpelante. Una segunda vicepresidenta que más allá de buenos deseos, ni fu ni fa, ni siquiera fue candidata a la reelección. El actual presidente, pues no hay palabras para describirlo, más allá que, bueno, para conversar ciertos aspectos políticos y para de contar. Entonces, todo ese conllevó a un tema bastante negativo. Ahora bien, no crea que es coincidencia que grandes figuras de la política ecuatoriana de todas las tendencias también son representantes en el Parlamento, y así lo consta la prensa nacional.
Por eso es que no hay que generalizar. Usted tiene asambleístas de la talla de Mae Montaño, del mismo César Ron, por poner un ejemplo, de Cristina Reyes, de muchas bancadas políticas. El mismo Sebastián Palacios, que es de Suma, ahora va a ser ministro del Deporte. Así ha habido mucha gente también con mucho criterio, con talento, comprometida, honesta. Pero obviamente el tema colectivo complica. Si usted me pregunta a mí, en materia legislativa, cuáles han sido aportes interesantes, el tema de la ley contra la violencia de la mujer que aprobamos el año 2018. En lo que se respecta a las reformas penales, yo fui ponente de las mismas en base a la Ley de Seguridad Ciudadana que vino desde Guayaquil, por citar un ejemplo. Fueron avances importantísimos en materia legal para que no exista pretexto o vice alguno y que la justicia las aplique y las aplique para bien, entre los cuales voy a citar y ejemplificar con un artículo que fue de mi autoría, ni siquiera estuvo en la ley. El hecho que para las personas sentenciadas por delitos crasos, es decir, los delitos contra la vida, el asesinato, la violación, el secuestro con muerte, entre otros, las personas sentenciadas no se pueden acoger al régimen de prelibertad, que se denomina abierto y semiabierto. Es decir, cumples la totalidad de tu pena en prisión. Nada que el 40%, nada que el 60%, no. Tu rehabilitación, a la cual tiene derecho todo ser humano, más allá que ellos no respetaron el derecho a la vida de otros, y que está garantizado en la Constitución, debe ser integral. Y como hay acumulación de penas, puede llegar inclusive a 40 años, los cumples adentro, en ese tipo de delitos, que son los delitos crasos, lo que no dejan dormir a la ciudadanía. En materia, por ejemplo, económica, en materia tributaria, en el año 2018, nosotros, a partir del Partido Social Cristiano, luchamos para la eliminación del mal llamado impuesto universitario, que solo lo pagaba la ciudad de Guayaquil, afectaba al sector productivo y comercial del cantón. Así como también en una primera reforma del año 2018 prohibimos que el Banco Central compra títulos, valores al gobierno central. Eso complementado con la aprobación de hace pocos días de la Ley de la Defensa de la Dolarización, en que se le prohíbe, ahora sí, totalmente al Banco Central que sea prestamista a cualquier título del gobierno, creo que son avances importantes. Y asimismo, en materia de fiscalización, como les he explicado a lo largo de todos estos años que ustedes me han brindado la oportunidad y me han abierto las puertas para dirigirme a la ciudadanía, he participado en todos los procesos de control político, sin excepción, en todos los juicios políticos y en algunos en caso del interpelante. Resalto, entre otros, el del fiscal general, resalto también el del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Tuárez, que nunca nos equivocamos lo truán que era. Ahí está, aparte de lo del Consejo de Participación, con sentencia penal por el tema, ya sabemos, aparte de corrupción. Así que ha habido una intensa labor. Del ex contralor, Henry, del ex contralor Carlos Poli. Ese fue el primer juicio político que tuvimos a inicios de la legislatura en el año 2017. Ya fue censura porque él había renunciado, pero fue el preludio de lo que iba a pasar. Quedó un sinsabor de fiscalización. Yo era uno de los interpelantes, al igual que Roberto Gómez, del juicio político al vicepresidente, en ese momento Jorge Glass, pero ya sabemos todas las artimañas que se utilizaron en la Comisión de Fiscalización de la época para que no avance y ese tema se quede prácticamente en el limbo como se quedó. Producto de aquello, se hizo una reforma a la ley de la función legislativa para impedir que la Comisión de Fiscalización vuelva a hacer eso, que sea una comisión de archivo, ¿no? Abogado, hay otros temas, por ejemplo, comparando con otros periodos, ¿verdad? La banalidad de los temas tratados, el debate mediocre de la Asamblea, la fragmentación del Parlamento, bloques y más bloques a cada rato, el tema de la fiscalización. Se pidió fiscalizar y llamar a juicio político al ministro Richard Martínez. 5 o 6 personas lo hicieron y no pasó nada. Hasta el tema de la zonada, en donde la Asamblea hizo mutis por el foro y después de 3 o 4 días recién reaccionó, no defendió la institucionalidad del país, la democracia. Son puntos negros que yo no sé cómo se los vaya a analizar. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, varios temas. Unos tienen soluciones legales, pero fundamentalmente es un tema de actitud. Vamos a ir por partes.
El tema del ministro Richard Martínez, 5 solicitudes de juicio político, una del Partido Social Cristiano, a solicitud mía. Bueno, ese juicio fue presentado en junio del año 2020, calificado por el CAL en septiembre del año 2020 y no ha pasado absolutamente nada. Por eso nos vimos obligados a reformar la ley, que no debe haber sido necesario, para que los presidentes de la Asamblea no se guarden en la gaveta las solicitudes de juicio, para que se mueren meses en ponerlas al CAL. Una vez que las aprueba el CAL, se demoran meses en pasar a la Comisión de Fiscalización. De la vigencia de las actuales normas de la ley de la función legislativa a finales del año pasado, hay plazos mandatorios. O sea, hubo que hacer hasta lo obvio. ¿Me explico? Justamente para que no pase lo de Richard Martínez y otros juicios que los presidentes se los han guardado. ¿Me explico? Punto 1. Punto 2. Usted pone el ejemplo de la azonada y todo lo que tuvo que ver con octubre del 2019. Ese es el ejemplo que puso, ¿no? Claro, claro. Por supuesto que hay una crítica ciudadana y yo la entiendo. Nunca nos convocaron a la asamblea. Eso es culpa de los legisladores. Nosotros, el Partido Social Cristiano, estuvimos desde Guayaquil listos para ser protagonistas en el tema de la asamblea, pero el presidente de la asamblea nunca convocó. Es más, yo tengo la impresión de que el gobierno tampoco le interesaba que nos convoquen. Eran los primeros en decir que nosotros no defendíamos a la democracia. Ellos no querían que nosotros sesionemos, valga la aclaración. Eso es importante tenerlo también claro. Y valga la oportunidad para señalar una vez más con respecto a esos malhadados hechos. Señores, las personas que cometieron actos criminales deben ser sancionados con la firmeza y rigurosidad de la ley. Las personas que a plena luz del día incitaron a un golpe de Estado, maltrataron de palabra al presidente de la República, que es la primera autoridad de la nación, llamaron a las Fuerzas Armadas a tomar medidas contra la ley. Señores, han pasado año y medio y no pasa absolutamente nada. Esos son delitos penales. Eso ni siquiera es un tema de responsabilidad política, porque los sujetos que estuvieron en eso no son sujetos de control político, pero sí legal. Y por las omisiones o no que hubo en la parte política, ya sabemos cuál fue el resultado tiempo después en la censura de la ministra de Gobierno. Así que, lamentablemente, la falta de liderazgo en el legislativo conllevó esa situación que yo comprendo. Por eso hay ese sinsabor al respecto. Julio, por favor. Gracias. Asambleísta Cucalón, dígame una cosa. Usted señala con acierto que lógicamente las personas que participaron en los hechos de octubre del 2019 no eran sujetos de control político. Algunos, efectivamente. Algunos. Pero hay una cosa. Los que no hicieron nada para sancionarlos sí eran objeto de control político, lamentablemente, y yo a usted lo entiendo, y a mí me pasaría exactamente lo mismo. El control político que se ejerce en la Asamblea es un control tan lento, tan manoseado, que cuando llega a hacerse prácticamente allá a nadie le interesa. Acabo de ver el juicio político al exministro Ceballos. Nadie en el país lo tomó en cuenta, a nadie le ha interesado lo que le pasó al señor Ceballos, a nadie, porque pasa demasiado tiempo entre los hechos y el juicio. ¿Se puede remediar eso, Henry, de hacerlo más mediático, más inmediato, en cuanto a que no dejar pasar tanto tiempo para iniciar un juicio político? Bueno, el control político es permanente. El juicio político es última instancia. De hecho, el control de la acción de gobierno en muchos países es preventivo para ver y evitar que exista incumplimiento o para ver la eficacia en la ejecución de una ley, por así decir. Por eso usted verá en Estados Unidos, es muy normal, como en el Senado permanentemente llaman a los secretarios de Estado, de Defensa. Me explico, eso es lo más normal del mundo y no llegan necesariamente al impeachment, el juicio político, ¿ya? En este caso ha habido tantas falencias que, explico, ya no han logrado abarcar todo. Y los tiempos están sumamente preestablecidos y se han achicado. Lo que pasa es que también tiene que haber pues, un principio, por más que sea un proceso político, no judicial, un principio pues, de derecho también a la defensa. Y se lo digo yo que he estado en todos los juicios políticos. El destiempo nos marca el sentido de la oportunidad. En el caso del ministro Ceballos,
que ha recibido una censura política y moral por parte del pueblo ecuatoriano, por ser todo lo contrario a lo que un servidor público que defiende el interés general debe de ser, está dentro de los plazos adecuados. Antes hubieran dicho que atentaban contra el Consejo de Sanidad, que lo mismo dijeron con el señor Richard Martínez. En esto también había una complicidad de cierta parte del establecimiento hacia el tema del gobierno actual, de no querer hacer ciertas cosas pensando que iban a ayudar a los opositores. Ese ha sido parte del tema con este gobierno, de que no se ha permitido fiscalizar por completo porque piensan que eso le iba a beneficiar a X, a Y, a Z. ¿No? Señores, lo que uno tiene que juzgar es el incumplimiento de función de un ministro de Estado. Pese a eso, en este periodo, yo he estado uno más, es donde más procesos y juicios políticos ha habido. Ha habido cualquier cantidad. Solo para citarle un ejemplo, Julio. A los dos presidentes del Consejo de Participación Ciudadana, que es parte de lo que se denomina la quinta función o quinto, los dos han sido destituidos, Suárez y Cruz. ¿Me explico? Y así reiterados ministros, exministros, procuradores, fiscales, presidentes de la Asamblea. O sea, ha habido bastante. El destiempo me sumo también a su inquietud. ¿Me explico? Sí, es absolutamente válido, pero eso ya es un tema también de las autoridades que se eligieron, por las cuales no voté, la falta de liderazgo, me explico, la falta de visión al respecto, ¿no? Y también la calidad de los mismos. Decía usted algo con mucha certeza, y usted ha sido parlamentario, Alcides, que ha cubierto esto de hace décadas, el tema de la representación, ¿no? Más allá que es elegido por voto popular, dista mucho de lo que los ciudadanos quieren. Y esto va más allá de los temas ideológicos, no va por la izquierda o la derecha. De cualquier ideología, y usted ha sido parlamentario, uno podía resaltar o reconocer al adversario en su calidad legislativa y en su facultad fiscalizadora, así no sea el partido de uno. Pero no ha sido eso una costumbre en los últimos años. Ojalá, y eso es lo positivo, porque hay que abrigar esperanza de que la próxima legislatura, que es elegida por el pueblo, porque no es designada de dedo, pueda mejorar esa calidad de la representación. Sí, Henry, porque tengo la información, por lo menos está publicada en los medios, de que se quedan 7 juicios políticos por tramitar todavía, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿y a qué se debe eso? ¿A qué se debe que se guarden y sigan un proceso tan largo? Cuando yo fui legislador, los juicios políticos eran mucho más rápidos, más efectivos, ¿no? Pero no es al por extremo el tiempo, de que... Pero no es por el tiempo, Julio. El tiempo está bien. Lo que pasa es que ni siquiera en su época, más allá que en el año 90 hubo varios juicios políticos en los meses, también uno no se puede imaginar este tema que ha pasado, que la ineficiencia de casi todos los ministros de las autoridades del Estado, y eso que falta muchísimo ahorita. Por ejemplo, si yo tuviera más tiempo como legislador, llevo juicios políticos al superintendente de compañía, pues de entrada. Pues ya, me quedan solo 3 días como legislador, por citar un ejemplo. Es que esto nunca antes visto, por el de gobierno también, pues. ¿Sí me explico? O sea, esto no tampoco es lo normal. Una cosa es la fiscalización permanente, lo que se denomina en ciencias políticas la acción de control de gobierno. Y otra cosa es el juicio político. El juicio político es el paso final de excepción. Pero aquí se convirtió también en la regla porque hacían aguas por todos lados. Y eso que no ha habido una verdadera oposición como la que existía en los 80, 90, en todo el sentido de la palabra de un Congreso. Me explico, ya sea por cantidad o por calidad parlamentaria. Entonces, eso también, esto es propio de este gobierno. Yo les pongo un ejemplo. Algo tiene que ver la ley de la función legislativa. Este gobierno ha tenido 4 vicepresidentes, entre los cuales una persona está presa con 2 sentencias en firme, otra persona también está sentenciada, no presa, la ex vicepresidenta Vicuña, y 2 personas correctas a las cuales aprecio. Esto tiene que ver con la ley. 4 vicepresidentes, señores, por Dios. Ese es un tema, ya sabemos dónde está la génesis, un tema un poco más profundo, ¿no? No hay que ser que también el gobierno le eche la culpa al Congreso de eso también, ¿no? Andrés Mendoza y Paladines. Muchísimas gracias, don Julio Ayala Serra. Oiga, asambleísta Henry Cucalón, una pregunta. Estoy viendo en unos chats que tenemos de AER, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, que nos manifiestan que hoy la Asamblea, ante las reacciones de los gremios de la comunicación,
entre ellos AER, reconsiderará los artículos pertinentes de la denominada Ley de Violencia Digital, que se debió haber socializado previamente, es lo que manifiestan aquí en los chats. Cuéntenos, ¿qué pasó con este tema de la Ley de Violencia Digital? Gracias, Andrés. Gusto de verte. Gracias por la pregunta. Primero, esta ley de violencia contra la violencia sexual digital, a la que yo he denominado la ley Isabela Núquez, porque fue la ciudadana que protagonizó, fue a la asamblea varias veces, no solamente a la comisión, sino al pleno a contar su historia de vida, cómo su expareja la había chantajeado y había utilizado videos de índole sexual, causándole esposor. Como hay en muchas partes del mundo, que las leyes son producto de una vivencia y le ponen un nombre. Usted conoce, en Estados Unidos es muy común esa práctica. Y la ley es sumamente positiva. Claro que es positiva. Todo lo que estamos viendo sobre la violencia digital, troles y todo lo demás, tiene que tener pues, una responsabilidad, donde las principales perjudicadas son las mujeres principalmente. Ahora, ¿cuál es el tema? Esto que ha llevado un consenso en la sesión final del jueves de la semana pasada, un artículo que tenía una lógica, que es cuando una de las partes utiliza esos videos de carácter sexual íntimos para efectos de extorsión, de chantaje o de presión, obviamente tiene que ser penado. Tal y como quedó el artículo, al final, pésimamente mal redactado, con tipo penal abierto, atenta contra principios de libertad de expresión, también contra sistemas de carácter de la fiscalía, porque ustedes deben saber que cuando uno graba una conversación y uno es parte de la misma, uno sí puede darle publicidad. El delito es contra un tercero. ¿Estamos claros? La reacción final quedó tan confusa que se ha prestado para eso. Y aprovecho la oportunidad para decir algo. En la actual ley de la función legislativa se puede votar por artículos, por capítulos y por títulos. Ojalá que la próxima asamblea deje de votar en paquetes y separe las cosas para hacer un poco más prolijo el procedimiento. Entonces, la ley tuvo un apoyo mayoritario, 107 voluntades por el concepto que le estoy diciendo. Pero ante esa duda, porque está mal redactado el 178 del 179, en la misma sesión se pidió la reconsideración. Está pendiente desde el día viernes y ha quedado el presidente de la Asamblea en tramitarlo el día de hoy, la reconsideración de esos artículos. No es toda la ley, es una ley buena como le estoy comentando y tiene una génesis, tiene una lógica, lo cual es positivo. Por eso usted ve que un apoyo de 107 voluntades no es poca cosa. Así que esperemos que el día de hoy sea reconsiderado esos artículos, se los deje sin efecto, quede el grueso de la ley aprobada, vaya el presidente, si el presidente puede mejorarla a través de un veto, bienvenido sea. Pero también quería ser responsable en contarles esta pequeña precisión al respecto. Ya, y dentro de eso, ahí me nace una inquietud, Henry, es la última sesión del actual Parlamento es hoy. Hoy día hemos sido convocados tenemos 3 sesiones distintas, continuaciones a partir ya mismito, en 2 minutos, de hecho comienza a las 9, tenemos y varias todo el día con 6 proyectos de leyes. Y mañana ha sido convocada una presencial para los que puedan, pero todavía no hay agenda. Creo que el último día legislativo fuerte termina hoy día con este tema, con reformas a la ley de contratación pública, entre las cuales voy a intervenir para evitar el centralismo le meta mano a los gobiernos locales queriendo imponer dictámenes del CERCOP que no les corresponde, entre otras cosas, y una serie de tratados. Creo que hoy día terminaría el grueso. Asimismo, hoy estamos convocados para tratar el informe de la Comisión de Ética que sugiere la destitución de un asambleísta por mal uso del carnet de discapacidad. La de mañana creo que va a ser un poco más protocolaria de lo que tengo entendido. Pero hoy deberíamos reconsiderar este tema que comprendo y me sumo a la legítima preocupación. Y en mi caso, y yo vengo aquí a rendir cuentas, yo voté en contra de la ley de comunicación en el año 2013, voté en contra. Y en este periodo fui uno de los ponentes, de unas personas que propuso las reformas integrales de la ley de comunicación mediante el cual se eliminaba el carácter de servicio público a la misma. Así que yo jamás podré estar a favor de un concepto de mordaza. Espero asimismo que el presidente electo Guillermo Lasso, en el compromiso que asumió,
presente una nueva proyecto de ley de defensa de la libertad de expresión, donde mejore aún más el tema y quite cualquier vestigio que han quedado, poco, pero hay, en la ley de comunicación con respecto al libre ejercicio profesional. Sí, hoy incluso la columna de Bonil habla de eso, ¿no? Deja un espacio en blanco, dice Bonil, en protesta por la viveza de ciertos asambleístas que, escudándose en condenar la violencia sexual digital, penalizan a quien difunda información de interés público que haya sido obtenida digitalmente. Por eso, entre otras cosas, yo no voté por el actual presidente de la Comisión de Justicia, porque hay que también definir quién es que hizo ese tipo de cuestiones. Pero también es mi deber explicar a la ciudadanía cuál es toda la ley. Por eso invoco a los nuevos legisladores que voten por artículos y no voten por paquetes, porque eso es lo que sucede, que una ley puede tener 99 artículos positivos y uno metido de última hora, bajo sorpresa, negativo, y hablan mal de toda la ley. Hay que ser bastante precisos. Yo coincido, esos dos artículos no son los más convenientes, deben ser reconsiderados, pero la ley como tal recibió el apoyo unánime de toda la Asamblea Nacional, la ley que yo le denomino Isabela Núñez. Vamos a ir aprovechando la última parte de este tiempo, antes que usted entre en la sesión, con pregunta de Alcides y otra de Julio Osvaldo Ayala Serra. Doctor Cucalón, la verdad es que no sé si la próxima vez que lo vayamos a entrevistar en Atalaya, ojalá que sea muy pronto, lo vayamos a entrevistar como gobernador de la provincia del Guayas. Bueno, no sé, no, pero lo quiere preguntar algo, doctor. Mire, otra ley aprobada por ustedes, polémica, la ley de educación intercultural. Según dicen, ustedes aprobaron esa ley sin financiamiento, violando la Constitución, porque se trata de revisar los salarios de los maestros. 2.100 millones de dólares, ha dicho el ministro de Finanzas, que se necesita para financiar esos incrementos. ¿Qué pasó con esa ley? Efectivamente fue aprobada sin tomar en cuenta el financiamiento tal como lo dispone la Constitución. Esa ley conllevó una gran convergencia legislativa de todos los sectores para derogar normas de carácter estatista e injustas que tenía la ley. Por eso usted habrá visto el respaldo prácticamente unánime que tuvo el tema. Apoyo al magisterio, apoyo a los profesores que venían recibiendo sueldos de miseria, no acordes a su realidad, entre otras reformas como la libertad de decidir el tema donde se iba a estudiar, entre otras cosas. El tema del financiamiento. Funcionarios del Ministerio de Finanzas permanentemente acompañaron este proceso legislativo y no dijeron lo que estaba aquí ahorita. Pero supongamos que existiera un error en el cálculo, porque nadie puede decir que no es justo que los maestros ganen lo que tengan que ganar. Vaya que no se dijo esa cantidad que está diciendo ahorita el ministro Pozo. Entonces la obligación del presidente de la República era haber vetado. ¿Por qué no la vetó también? ¿Me explico? Entonces, aquí no es que quiero que haya una corresponsabilidad del tema, creo que la ley conceptualmente es correcta, le correspondería al Ejecutivo, que tiene la facultad, que tiene la prerrogativa del manejo económico, haber vetado o mejorado al respecto. Ahora tenemos un desafío. Si es impracticable en esa parte, no obsta todo lo demás, de todos los demás artículos ventajosos que hay en la ley, sobre la libertad educativa, sobre el tema de los derechos, entre tantas otras cosas más. Me explico, que han sido saludadas y apoyadas por la población, por los padres de familia, por los estudiantes, por la gente que va a ingresar a la universidad, entre otras cosas. Y sobre eso, si es impracticable, habrá que tomar las medidas legales pertinentes. Vaya que cuidado con el tema que no hay todo, no les quieren dar ni un solo dólar más también de aumento de los profesores. Cuidado, nos vamos también de lado y lado a los extremos. Así que aquí hay también un tema que tiene que ver con el Ejecutivo. Hay que actuar, comprendo yo, con responsabilidad. No creo que haya sido la intención de los integrantes de la Asamblea violar la norma, violar el sentido común o que no haya los recursos. No era ese el debate en ese momento. Pero habrá que encontrar una solución que no va a ser, obviamente, en perjuicio de los decenas de miles de profesores en nuestro país. ¿Le han propuesto la gobernación, doctor? El presidente electo no me ha propuesto la gobernación, pero debemos tener claro algo. Yo soy una persona
que cree en el servicio público por vocación y no de ocasión. Lo he demostrado más allá de mis humanos errores. Y nosotros consideramos, tanto en la línea partidista como en la personal, más allá de las alianzas que tenemos en el Congreso y en el plan de gobierno, que el presidente Lasso merece ser apoyado. Merece ser apoyado. Hay una crisis sin precedentes en el Ecuador en el tema sanitario, económico, de seguridad y moral, y requerimos el concurso de todos para poder salir adelante. Creo yo firmemente en el tema del Ecuador del encuentro. Así que depende del presidente de la República, que es el que tiene que escoger a sus colaboradores, es el que tiene que seleccionar al respecto. Esperemos en general, más allá de lo que le corresponde o no al Partido Social Cristiano, porque es decisión de él, de que puede escoger las mejores personas para trabajar en conjunto y poder sacar el país adelante. Julio, por favor. Sí, Henry, ¿estarían ustedes dispuestos a entenderse en el legislativo con los correístas? Porque en las últimas horas se habló de la posibilidad de que Izquierda Democrática y Pachacuti se entiendan con ellos, y las voces se alzaron en contra de ese entendimiento. ¿El Partido Social Cristiano y Creo estarían dispuestos a asociarse con los correístas para lograr las dignidades del Congreso? El próximo bloque legislativo está a cargo de aquello. Hemos propuesto que para que el plan de gobierno y reforma legislativa del presidente Lasso tenga éxito, es importante una gobernabilidad liderada por personas que están en esa misma línea, más allá de los consensos básicos que se tengan que tener con todo el mundo. En ese sentido, hay una propuesta, por ejemplo, acerca de que Henry Cronfle sea presidente de la Asamblea, justamente en aras de la construcción de ese acuerdo colectivo que permita hacer realidad los compromisos que asumió el presidente electo Guillermo Lasso. Los diálogos lo están llevando con ellos. Hay que dialogar con todo el mundo. Lo importante, y lo ha dicho el presidente y nosotros lo tenemos claro, es que hay líneas rojas. Usted puede conversar en el legislativo porque todos están de acuerdo en disminuir impuestos. Todo el mundo está de acuerdo con una reforma sanitaria. Todo el mundo puede estar de acuerdo con la firma de un tratado comercial. Pero lo que no se va a estar de acuerdo, no solamente porque la Constitución no lo permite, en temas de amnistías, en temas de indultos, porque están expresamente prohibidos y no es la voluntad de ninguna de las partes. Así que diálogo, que lo van a llevar los próximos asambleístas, no soy yo, siempre es positivo. Eso al pueblo en el fondo le gusta, convergencias para que el pueblo pueda vivir mejor. Pero hay claro que hay líneas rojas y hay límites, y esos están claramente definidos. Don Andrés Mendoza y Paladines. Sí, gracias, Julio. A veces como dicen, desmutear, como dicen los chicos, se hace un poco más difícil que otras veces. Bueno, termino agradeciéndole al doctor Henry Cucalón y decirle que realmente para la provincia de Guayas sería, creo yo, estupendo si él llegara a ser gobernador. En todo caso, él ya lo ha contestado lo que Alcides también le preguntó. El nuevo gobierno se posesionará exactamente en 2 semanas, de hoy, en 2 lunes, el 24 de mayo, y tendrá que nombrar a todos sus nuevos funcionarios a partir de aquello. Así que gracias, Henry, muy gentil. Gracias a ustedes, como siempre, por la oportunidad de esta entrevista y por el apoyo brindado en estos 8 años. Gracias a ustedes. Gracias.